Muy buen día. Vamos a hablar sobre la organización atómica. Empezaremos con las propiedades de las celdas unitarias. Primero haremos una redefinición de lo que es celda unitaria, de lo que hemos hablado hasta ahora, no porque el concepto no sea válido, sino porque hay que llegar a la unidad más sencilla en este sistema. Ya lo veremos. Tendremos otros conceptos como puntos de red, número de coordinación. Estimaremos la relación entre el radio atómico y los parámetros de red, y una variable importante que es el factor de empaquetamiento atómico. Ya hemos visto esas estructuras cristalinas básicas. Lo importante de esto es que la análisis que hacemos para estas estructuras cristalinas es válida para cualquier otro tipo de estructura. Aquí contamos, aunque los ángulos y las distancias son iguales, son cubos, las distancias de las aristas, entonces se hacen cubos, y que los ángulos son de 90 grados. Pero es válido la inferencia de la mayoría, además la metodología, que es lo importante, es la misma para estimar estos parámetros en cualquier otro tipo de estructura cuando no se presentan la ortogonalidad o la la equidistancia entre los átomos, entre los núcleos atómicos, lo que se llama normalmente distancia interatómica. Entonces trabajaremos con estas cuatro estructuras: cúbica simple, centrada en el cuerpo, centrada en las caras y la hexagonal compacta. Esto que tenemos ahí es una animación tridimensional para poder visualizar y comprender mejor cómo es el esquema en tercera dimensión. Hasta ahora nosotros hemos visto puntos y hemos representado los cubos, en el caso de la estructura cúbica simple, como el cubo con unos átomos, simbolizando los átomos como pequeños puntos o pequeñas esferas mejor. La realidad es que los átomos están tan prontos, tan próximos como sea posible. En este caso, en una estructura cúbica simple, los átomos están totalmente unidos. Hay un átomo en cada vértice de ese cubo, y están unidos por el centro de esas esferas. Cuando estamos hablando de la estructura centrada en el cuerpo, BCC, entonces, bueno, aquí el átomo del centro es blanco solamente para facilitar su visualización. Es evidente que aquí hay una separación entre los átomos que están en los vértices, es decir, no están unidos, no están en contacto el uno con el otro, como están aquí en la cúbica simple, porque el átomo del centro, que tiene el mismo diámetro, produce esa separación. Esa es la estructura centrada en el cuerpo. Y la centrada en las caras tendrá esa distribución. Entonces, en cada cara tendremos 5 átomos alineados totalmente. Tendremos unos átomos en estos planos verticales, en este sentido y en el sentido opuesto, en el que hay 4 átomos totalmente unidos, y todos están unidos, en cada cara 5 átomos, etc. Entonces, esta nos ayuda a visualizar mejor esa tridimensionalidad de los átomos o de las moléculas. Miremos lo que es un retículo cristalino para empezar a redefinir lo que es esa unidad celda unitaria. Entonces ahí tenemos lo vamos a hacer con una celda BCC, una estructura centrada en el cuerpo. Si nosotros eliminamos y partimos cada una de estas esferas por su diámetro en los 3 ejes, para entendernos en el eje X, Y y Z tradicionales que tenemos, obtenemos esa figura. Esa figura se puede reproducir en las 3 direcciones, en las 3 dimensiones, y obtenemos ese módulo. Ese es el sentido del retículo cristalino, y ese es el objetivo de redefinir ya la celda unitaria que teníamos antes, que eran cada
esfera en un vértice ya la redefinimos y ya no va a ser esa, ya va a ser solamente una fracción de ella. Porque aquí en esta animación visualizamos que esta parte, que es una esfera central más un átomo central más unas porciones de la esfera o del átomo adyacente, es nuestra unidad más pequeña, y esa va a ser nuestra celda unitaria, y en adelante haremos las estimaciones a partir de esa figura. Por eso es que hablamos de redefinición en términos formales de esta celda unitaria. Esto es espacial, es decir, esto es en todas las dimensiones. Por ahora haremos análisis cuando es un mismo elemento, es decir, los átomos aquí centrales están coloreados azul nuevamente solo por mejorar la visibilidad. Eventualmente pueden ser otro tipo de átomos. Se alcanza a apreciar la separación que hay entre átomo y átomo de los vértices en las tres direcciones. Esta retículo cristalino en adelante será nuestra celda unitaria, que la tenemos en esta imagen. Aquí se aprecia. Por ahora es claro que el centro es un átomo completo, una esfera completa en términos geométricos, pero no es muy claro cuánto es cada una de estas porciones del total de una esfera. Lo comprenderemos mejor aquí. Si nosotros tenemos una esfera completa y hacemos un corte en este sentido, otro corte, y siempre diametralmente, otro corte horizontalmente, un corte verticalmente y otro corte vertical pero en el sentido opuesto, obtenemos cada una de estas fracciones de las esquinas. Entonces, si hacemos el análisis, cuando hacemos el primer corte obtenemos media esfera, cuando hacemos el segundo corte obtenemos un cuarto de esfera, y cuando hacemos el tercer corte obtenemos un octavo de esfera. Es decir, cada porción de estas es un octavo de esfera. Vamos a ver qué pasa con el retículo cristalino de la estructura hexagonal compacta. Esta no es la mejor representación de una estructura hexagonal compacta. Este material no es de mi autoría, lo bajé de internet, y la representación no es la mejor, y vamos a ver por qué. Primero están los 6 átomos alrededor de los vértices de un hexágono regular. En los vértices de un hexágono regular, el átomo central, aquí todos coloreados de distinta manera, pues por su visualización, y los 3 átomos que están a media altura en esa ubicación. Hasta ahí todo está bien. Ahí colocamos la nueva capa superior, y este sería ese hexágono regular. Lo que no está bien aquí son las intersecciones. Aquí sobresale solamente una porción, una pequeña porción. Aquí no está cortado por la mitad como debería ser cada una de esas átomos en cada vértice. Miremosla nuevamente. Los átomos en la base, 7, y los átomos ubicados en el centro, todos muy juntos, todos en contacto uno con el otro. La animación es interesante, pero tiene ese pequeño defecto. Entonces aquí vienen otros átomos, los que llamamos a media altura, y los átomos en la cara superior. Ahí vemos que la porción, esta intersección debe ser por los diámetros, pero bueno, es decir, deberían ser así como está en esta imagen, que merece un análisis complementario. Primero, no todas las imágenes que se encuentran aún en textos son fieles a esta imagen. En algunos casos muestran como si esta esfera que está azul aquí a media altura fuera media esfera, y aquí hubiese otra media. No es cierto. Esto es solamente una porción de esfera, y esto es otra porción que ya analizaremos qué cantidad es. Aquí tenemos los segmentos de cada una de esas esferas, y otra segmento que es totalmente cortado por el diámetro
del átomo superior e igualmente por el centro del diámetro, el diámetro del átomo inferior. Vamos a hacer ese análisis aquí rápidamente. ¿Cuánto sería esta proporción? Primero, es evidente que bueno, las que están aquí en negro son las equivalentes a estas marrones. Entonces está la central y estas porciones de átomo, cada una en el vértice. Y estas que están aquí en rojo son las que están aquí en azul, que son esta parte de aquí, pongamos que esta parte de aquí en esta vista es esta de aquí, es más de la mitad de una esfera. Y esta que está aquí en esta cara adyacente es esta otra parte. Lo que es claro es que entre esta sección de esfera y esta sección de esfera se forman una. Y eso es lo interesante de este análisis. Es decir, aquí tenemos una, aquí tenemos esta y esta conforman otra y esta y otra conforman otra. Ahora, ¿qué posición es cada esquina de estas, de la esfera? Aquí tenemos, estos son ángulos, la estructura hexagonal aquí nos da un ángulo de 120 grados, es decir, dividiría esa esfera en tres partes, que son cada una de estas esquinas, pero a su vez está dividido por el diámetro, es decir, esto es un tercio de esfera, pero al estar dividido por el diámetro nos correspondería un sexto de cada esfera. Cada uno de estos partes, secciones de esfera, es un sexto del total de una esfera. La superior, que está aquí, es media esfera, la inferior, y análogamente todo esto que he dicho es válido para el lado de abajo, para cara inferior, y estas que están aquí es más de una esfera, pero si sumamos esta con su adyacente es una esfera completa. Eso nos sirve para comprender el término que se denomina puntos de red. Puntos de red es el número de átomos en una celda unitaria. Vamos a ver cómo hemos hecho hasta ahora el análisis. Primero en la estructura cúbica simple, hemos colocado los átomos como pequeñas esferas para facilitar su visibilidad en los extremos del cubo. Luego comprendemos y entendemos que están tan unidas como sea posible. Esta es una representación de esferas rígidas. Sabemos ya que los átomos no son rígidos, tienen un movimiento permanente, pero esa relatividad es como cuando hablamos del movimiento de la Tierra, asumimos que está quieta para hacer cálculos y estimaciones y todo esto. Y de aquí vamos a nuestra celda unitaria ya redefinida, que es esta que está aquí. Ya vimos en una diapositiva anterior, en una imagen anterior, que cada uno de estos segmentos corresponde a un octavo de esfera o de un octavo de átomo. Nuestro problema ahora es saber determinar los puntos de red o número de átomos en una celda unitaria. Esto nos lleva a concluir que una estructura cúbica simple, el número de átomos en total que hay en una celda unitaria de este tipo es el número de secciones multiplicado por el número de vértices. En este cubo tenemos 8 vértices, los anteriores 4, los posteriores 4, y en cada uno de ellos hay un octavo de átomo. Entonces podemos concluir que en la estructura cúbica simple hay un átomo en total en la celda unitaria, o que lo que es lo mismo, hay un punto de red. Mientras que haciendo el mismo análisis para la estructura sentada en el cuerpo, tenemos nuestras posiciones atómicas, es claro, las esferas rígidas, las verdes son las que están en el centro, de acuerdo con esto, y las moradas son las que están en los extremos. Esto son la representación de esferas rígidas de la estructura centrada en el cuerpo. Y si miramos la celda unitaria, tendremos esta esfera central, que aquí la verde, más los segmentos en cada uno de los vértices, más esas secciones de esfera. Cada una de estas partes es un octavo. Entonces, como tenemos 8 vértices, entonces aquí tenemos un átomo más otro átomo central. Conclusión:
La estructura BCC o central en el cuerpo tiene 2 átomos en su celda unitaria, o lo que es lo mismo, 2 puntos de red. El central más los 8 octavos. En la estructura centrada en las caras, nuestra disposición como esferas, posiciones atómicas, en cada cara 5 átomos, como esferas rígidas. Esta es su representación, la separación que hay en entre cada uno de los átomos que están en los vértices, el átomo central, etcétera. Los átomos que están en la mitad, tanto en este sentido como transversalmente, están unidos. Si miramos la celda unitaria, sería esta es la celda unitaria, la cual tenemos medio átomo en esta vista lateral, su complemento en la otro lado, medio átomo en la vista anterior, medio átomo en la posterior, medio átomo en la superior y medio átomo en la inferior. Adicionalmente tenemos un octavo de átomo en cada uno de los vértices. Como conclusión, tenemos 3 átomos en total, es decir, 6 mitades, una por cada cara, más 8 vértices cada uno de un octavo. Eso nos da que el número de puntos de red o de átomos en una estructura FCC o centrada en las caras es de 4. Y para concluir esta parte con los puntos de red, ¿no? Tenemos la estructura hexagonal compacta. Esta es nuestra representación de posiciones atómicas de esferas rígidas, las 3 a media altura, las 7 en la parte superior de la estructura, y aquí tenemos la representación de esa celda unitaria. Ya hicimos un análisis previo, entonces sabemos que a media altura tenemos una porción que es mucho más que la mitad, más su complemento adyacente. Esto lo tenemos en las 6 caras, es decir, por pares de caras tenemos un átomo, o sea, a media altura tenemos 3 átomos. Aquí en la parte superior tenemos medio átomo, en la parte inferior tenemos otro medio, y cada uno de estas secciones es un sexto de esfera, ahí arriba y abajo, es decir, tenemos 12 sextos, 2 mitades, la superior y la inferior, y 3 pares de segmentos de esfera adyacente que se complementan. Eso nos da un total de 6 átomos, como ya veremos. Aquí hacemos ese análisis complementario. Está nuestro hexágono, está las que están aquí en negro son las que se representan aquí en marrón, las rojas, etcétera, y aquí hacemos el análisis previo. Los segmentos de cestos y las esferas, la media esfera en la parte superior, y estas que están aquí en rojo, que son complemento adyacente la una con la otra. Eso nos da como conclusión las 3 de los a media altura, las 2 mitades y los 12 sextos de los 12 vértices de la estructura. Nos da un total de 6 átomos en la estructura hexagonal compacta, o lo que es lo mismo, 6 puntos de red. El número de coordinación. El número de coordinación es otro término importante. Aquí lo que intentamos averiguar es, en cada tipo de estructura, cuántos átomos están en contacto uno con otro. Entonces aquí tenemos una cúbica simple. Esa cúbica simple la vamos a representar aquí tridimensionalmente. Esto es una celda unitaria, aquí tenemos la otra, etcétera, tridimensionalmente ya. Bueno, entre más coloquemos, pues más se nos va a complicar su visualización, pero aquí vemos claramente que son cubos organizados en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Para analizar en cuántos está en contacto, pues vemos que
cada uno de estos, por ejemplo, está en contacto con el que está atrás y con el que está a su lado. Aquí pasa lo mismo, el de atrás, pero también con el que está adelante, el que está a su izquierda, el que está a su derecha, el que está arriba y el que está abajo. Como consecuencia, el número de coordinación para una estructura cúbica simple es de 6. Es decir, cada átomo está en contacto con otros 6. En una estructura centrada en el cuerpo, tenemos la misma ayuda. Aquí tenemos una estructura centrada en el cuerpo, aquí otra estructura centrada en el cuerpo. Es evidente que esta mantiene unión, la central tiene contacto con los de los vértices. Esto tridimensionalmente, ahí se puede apreciar ya la estructura a un mayor campo, a un mayor volumen, e igualmente hacemos esta visualización, y lo que observamos es que cada átomo de estos del centro está en contacto con los 4 vértices, como es sabido, y entonces el número aquí de coordinación es de 8. Esto es válido no solo para este átomo, esto es válido para todos los átomos de esa estructura. Cada uno de estos vértices también está en contacto con otros 8 y así sucesivamente. En una estructura centrada en las caras, aquí tenemos el análisis un poquitín más complejo. Vamos a ir poco a poco. Aquí tenemos los que están en los vértices, los que están en el centro de cada cara. Es claro que entre los que están en el centro de cada cara hay contacto directo, como está aquí. Estas líneas representan ese contacto. No son enlaces, son líneas de contacto. Y esto pasa en todas las caras, es decir, la línea, el átomo central está en contacto con los átomos de cada uno de los vértices. Pero adicionalmente, de esta cara está en contacto con el de la cara superior y con el de la cara inferior, y está en contacto con el que está aquí en esta cara lateral y en esta otra cara lateral. Es decir, los átomos que están en las caras, en el centro de cada cara, están en contacto directo uno con el otro. Aquí lo vemos en los dos sentidos, tanto horizontalmente como verticalmente, asumiendo que aquí hay indicando que aquí hay un plano vertical y aquí hay un plano horizontal. Pero también en este otro sentido, transversalmente, el átomo superior también está en contacto con estos laterales y con el inferior. Para mejorar la comprensión, entonces se hace no con uno de estos, sino con uno adyacente. Con este adyacente de esta cara, bueno, estamos haciendo lo mismo. Al final, cada átomo de toda la estructura, independientemente de donde esté ubicado, pasa lo siguiente: está en contacto con 12 átomos. Y el número de coordinación para la estructura central de las caras es de 12. Cada uno de ellos está interactuando o en contacto directo con los 4 que están a media altura, con los 4 que están perpendiculares a ellos y con estos otros 4 que están perpendiculares a esos dos planos. Otro concepto interesante es la relación entre el radio atómico y los parámetros de red. Como ya inicialmente definimos, los parámetros de red son las aristas y los ángulos. Es decir, cuando hablamos de arista, es cuánto mide la longitud de cada arista de ese cubo, que ya sabemos que es igual a la distancia interatómica. Vamos a ver. Aquí no vamos a tener en cuenta los ángulos. En una estructura que no sea ortogonal, sino que sea oblicua, tiene el mismo comportamiento, si mantiene esas proporciones, claro está. Aquí tenemos dos representaciones. Se está viendo los átomos de una cara, los 4 átomos de una cara, y aquí una parte, el dibujo no es el mejor, una parte de ese cubo, es decir, de ese volumen que involucra la estructura cristalina. Aquí está mejor visualizado en perspectiva. Entonces tenemos el cubo con las
octavos de cada uno de las esferas o átomos adyacentes. Es claro que A, ya vemos A, y en adelante lo llamaremos A sub 0 o A independiente, dependiente del autor. Uno lo llaman A sub 0, otro lo llaman A, pero siempre es A. Y uno lo llaman R minúscula, otro lo llaman R mayúscula, no importa. Entonces aquí tenemos que la arista de esa celda unitaria, la arista A, hay una relación directa con R. Es claro y evidente que de aquí a aquí, esto es R, y que de aquí a aquí hay 2R. Si esto es un cubo, es lógico que A sub 0 o A es igual a 2 veces el radio. Con eso definimos, porque como sabemos, A es igual para un cubo. Entonces, si nosotros sabemos el radio atómico del elemento, podemos determinar el tamaño de ese cubo, es decir, de esa celda cristalina, el volumen. Vamos a ver qué sucede con la estructura centrada en las caras. Aquí tenemos los átomos en cada cara más el átomo central de cada cara. Nuevamente tenemos esta representación, pero aquí es mucho mejor visible. Esta es la que tiene el texto de Askeland, y por su importancia pues debemos considerarla, pero aquí está se visualiza mejor. Es claro que de aquí hasta aquí es A. Aquí no hay una relación directa con el radio, aquí hay una separación, pero esta diagonal sí tiene una relación directa con el radio. Es claro que de aquí hasta aquí hay 4 veces R, en este caso mayúscula. Si hacemos las debidas transformaciones y encontramos A en términos de R, nos va a resultar que A sub 0 es igual a 4R sobre la raíz de 2. Utilizando Pitágoras, ley de senos, lo que sea, porque esto es un triángulo rectángulo. La estructura centrada en el cuerpo, BCC. Nuevamente tenemos, aquí hay una línea que va de vértice a vértice opuesto. Y esta línea la define como 2R, bueno, 2R aquí. Es más, si lo visualizamos en la siguiente es mejor. Entonces, es claro que esto es A, porque A define el lado del cubo de cada estructura cristalina, si es un cubo. En este caso es un cubo, y los casos que hemos visto ya dijimos que era el análisis para los cubos. Entonces esto es A y A, vertical, horizontalmente. Es claro que estos ángulos son rectos, entonces esto es raíz de 2A. Esto es raíz de 2A. Por Pitágoras podemos hacer eso. Y si hacemos un corte diagonal que pase por el centro de la esfera y vaya de vértice a vértice opuesto, dividimos ese cubo en dos partes. Es claro que desde esta arista, desde este vértice, perdón, hasta este vértice opuesto, tenemos un radio de esta esfera, dos radios de esta esfera y otro radio de esta otra esfera. Es decir, que de aquí a aquí hay 4R. Y aquí tenemos raíz de 2A. Es decir, si nosotros hacemos esa relación, raíz de 2A, y aquí tenemos A, podemos determinar este valor que nos da raíz de 3A. Y ese raíz de 3A es igual a 4R. Lo que concluye es que A sub 0 es igual a 4R sobre raíz de 3. ¿Qué nos dice esto? Términos concretos. La arista, el parámetro de red de la estructura cristalina BCC, tiene una relación directa con el radio atómico del elemento. Esa relación está definida por esta fórmula. A sub 0 es igual a 4, o sea, la arista esta es igual a 4 veces el radio del átomo dividido en raíz de 3. Y eso es constante independientemente del átomo, del diámetro del átomo, del radio del átomo. Miremos la estructura hexagonal. Aquí tenemos puros primas hexagonales en los cuales está tal cual la mitad, los sextos de cada uno y los complementos adyacentes que nos forman una esfera completa. Aquí está. En este sistema ya hemos dicho no se utilizan
los ejes, solamente 3 ejes. Aquí hay un eje que es C y hay otro eje que es, por ahora, llamémoslo A. Con estos dos valores nosotros podemos definir toda la estructura. ¿Por qué? Porque esto es un hexágono regular. Aquí este lado A es igual a este lado A, etcétera. Todos estos lados de este triángulo son iguales. Ya vimos que geométricamente aquí hay una esfera en el centro más las otras 6 en cada lado. Y la disposición es esa, o sea, están tan juntas como ellas lo permiten. Es decir, si este es el lado A y esto es el radio, un átomo, y este es el radio atómico de cada uno de ellos, la relación entre A y R es A es igual a 2 veces R. Pero aquí está, con eso definimos la parte inferior, la zona inferior, y hay ecuaciones que nos definen áreas, etcétera. Todo esto en términos del lado del hexágono. Ahora, miremos esta altura C. C no es constante. C no hay un valor constante, no hay un valor definido, depende del tipo de material, depende del tipo de elemento. Si hablamos de una estructura hexagonal ideal, es decir, en donde la atracción entre los átomos, valencia, tamaño, todos esos factores que definen la forma de una estructura son ideales, tienen todos igual, todos tienen la misma atracción, la relación entre C y A es 1.633, o sea, C es igual a 1.633 veces A, si esto es ideal. Pero esto no es ideal geométricamente, sin embargo es muy consistente en cuanto a materiales estábamos hablando. Aquí tenemos el mismo caso, aquí tenemos esa variable C sobre A, el ideal es este, es decir, que C sobre A es 1.633. Aquí tenemos distintos elementos, cadmio, sigma, magnesio, cobalto, circonio, titanio y berilio. Y tenemos A sub 0 es el arista de cada uno de esos paralelepípedos o estructuras hexagonales, y C sub 0 es la altura en nanómetros. El radio atómico corresponde evidentemente al radio de cada uno de los átomos, y aquí está medio 0.149, es la mitad de esto. Hay unas décimas de aproximación, pero este es el valor. Y la relación C sobre A es este valor. Como este valor es la inicial, 1.633, aquí se mide un porcentaje de desviación, es decir, hacia arriba del 0 están más alargadas, son un poquitín más alargadas que la estructura hexagonal compacta ideal, y hacia abajo están un poquito comprimidas, es decir, están más cercanos proporcionalmente los átomos de arriba con los átomos de abajo. ¿Por qué? Por la electronegatividad, por las fuerzas de interacción, etcétera, que hay por las propiedades de cada uno de estos elementos. Entonces, ese porcentaje de desviación nos indica eso, es decir, el cadmio tiene una estructura que es un 15.7% más alta de lo que debería ser si fuese ideal. O sea, la longitud C es, si nosotros cogemos este valor 1.890, le dimos en 1.633, no debe dar 1.157. Eso es lo que queremos. Esta es la estructura hexagonal compacta ideal. ¿Qué elementos tienen este tipo de estructura? Esta información es para que cuando la encuentren ustedes en distintos textos las comprendan, porque tiene ciertas particularidades. Uno, aquí está, por ejemplo, bario. Bario, este es A, el lado del cubo. Estos tienen todos estructura BCC. Entonces, para el bario, el lado de ese cubo es 5.02 angstrom. Y bueno, así para todos. Hay aquí algunos en los cuales se presenta este paréntesis. Es por lo que quiere decir que es válido esa dimensión, pero solo a 78 grados Kelvin. Y esto a 5 grados Kelvin. Si hay una distorsión por la naturaleza del material, esto puede cambiar. Entonces, hasta ahora lo que podemos concluir es que la estructura del cesio
tiene una estructura BCC y que a 78 grados Kelvin el parámetro de red A, la arista de ese cubo, es 6.05 Astro. Y presento esta otra pues porque ahí tiene otra particularidad, además de lo que ya sabemos. La plata es 4.09, el oro es 4.08, son tamaños muy próximos de ese parámetro A. Pero aquí aparecen unos, bueno, están algunos que a ciertas temperaturas, pero aquí este tiene algo importante, que dice beta CO, esto es la fase beta del cobalto. Nosotros hemos hablado ya de, cuando estamos hablando de estados, utilizo con mucha frecuencia la palabra fase, y he dicho que es mucho más apropiado hablar de fase que de estado. Entonces esta es la fase beta del cobalto. Es decir, el cobalto tiene varias fases. Al tener beta, seguramente tiene alfa, beta, etc. La fase beta del cobalto tiene un... ya cuando hablemos de diagramas de fase comprenderemos mejor esto. Lo que quiere decir es que el parámetro de red A para esa estructura cúbica es de 3.55 Astro. Otro concepto interesante es el factor de empaquetamiento atómico. Esto nos dice qué tanto volumen de la estructura cristalina está ocupado por átomos. En otras palabras, aquí tenemos esta estructura. Vamos a hacer análisis con la estructura FCC únicamente. En la estructura FCC ya sabemos que esto es A, que esto es 4R, etcétera, y hay una relación entre A y R que ya la determinamos previamente. Si nosotros queremos ese factor de empaquetamiento atómico que nos representa la porción de la celda cristalina, es decir, la porción de este cubo que está ocupada por átomos, tenemos que hallar esta razón. AFP por sus siglas en inglés es el volumen de los átomos dividido en el volumen total de la celda. Empecemos por lo sencillo. ¿Cómo hallo yo el volumen de esta celda? Es un cubo, tengo conocido A. A está en función de R, R es el radio atómico, hay una equivalencia constante cuando es una estructura FCC entre A y R, entonces puedo determinar A, y con A, al ser un cubo, determino fácilmente el volumen de la celda cúbica, de esa celda. Si yo quiero determinar el volumen que ocupan los átomos, ¿cómo hago? Miro cuántos átomos hay. Ya sabemos que aquí en este caso hay 3 mitades, cada una en cada cara, más hay uno más que hay porque hay un octavo en cada vértice, y son 8 vértices. Entonces aquí tenemos 4 átomos en total en esa estructura. ¿Y cómo determinamos el volumen de un átomo? El volumen de un átomo es 4/3 de pi por r al cubo, donde r efectivamente es el radio atómico. Eso nos lleva a lo siguiente, a esta fórmula definitiva, pues es lógica, ni siquiera debe uno considerar en aprenderse algo como eso. Es algo muy obvio. El factor de empaquetamiento atómico es el volumen de los átomos sobre los volúmenes de la celda, que quiere decir el número de átomos por celda, en este caso 4, por el volumen de cada átomo, 4/3 de pi por r al cubo, dividido en el volumen de la celda, que en este lado es, para este caso es A al cubo. Y hay una relación entre A y R que ya determinamos. Aquí están, tiene 4 átomos por celda, el volumen de cada átomo, y la relación entre A y R, donde R es el radio atómico, el volumen de la celda al cubo, y esto nos da, si lo realizamos y hacemos las respectivas operaciones, eso es adimensional y nos da 0.74. Físicamente, ¿qué interpreta eso? ¿Qué nos dice? Que el 74% del cubo, o sea, de la celda unitaria de una estructura FCC, está ocupada por átomos, y consecuentemente el 26% del complemento está libre. Eso es un dato importantísimo, porque en esos espacios libres se nos facilita para que se introduzcan, por ejemplo, otros átomos u otros iones. Entonces podremos determinar qué tipo de átomos o de iones son más fáciles de crear, por ejemplo, una solución o una aleación, etcétera. Qué cosas que veremos más adelante. Por ahora
esa es la metodología para hallar el factor de empaquetamiento atómico. Les recomiendo que ustedes por su cuenta determinen los factores de empaquetamiento atómico para otro tipo de celdas cúbicas y la celda hexagonal. Aquí tenemos un resumen. En una evaluación, yo no espero que nadie se aprenda esto, les suministraré la información total de qué es cada una de ellas. Está el tipo de estructura, la relación entre A y R, el número de coordinación, el factor de empaquetamiento, este es cuántos átomos están en contacto uno con el otro, el factor de empaquetamiento, que en la cúbica simple es de 0.52 o 52%, un punto de R y algunos ejemplos, polonio, hierro, titanio, etcétera. Aquí están, todos son metales, sí. Entonces, esto es para la estructura BCC, 4R sobre raíz de 3, cúbica centrada en las caras 4R sobre raíz de 2, y la hexagonal sabemos que es 2R, y aquí solo para manera de referencia, C es igual a 1.633 cuando esa estructura tiene una distribución ideal. Pero igual es válido, es posible determinar el volumen de un hexágono a partir de estas razones. Si yo conozco A y conozco C, es fácil determinar el volumen por geometría básica. Bueno, con esto concluimos este tema de las propiedades de las celdas unitarias que utilizaremos de aquí en adelante para el curso. Muchas gracias.